Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Gastón Pereira Zavala. Estoy muy honrado de participar en este ciclo de conferencias titulado 15 minutos y una pregunta. Celebro la original iniciativa del Instituto de Gestión en Sistemas de Justicia y agradezco especialmente a su directora, la magíster Carolina Granja, por darme la oportunidad de participar y hacer este humilde aporte. En esta ocasión voy a abordar la temática relativa al impacto del COVID-19 en la protección y ejercicio de los derechos humanos. Para ello, empezaré este desarrollo invitándolas a reflexionar mediante la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta la pandemia el ejercicio de los derechos humanos? Primeramente, vamos a partir de una verdad de perogrullo. El mundo, la sociedad toda, es dinámico y evoluciona permanentemente. El derecho no puede ser ajeno a ese dinamismo, y los derechos humanos, como prerrogativas inherentes a las personas, van mutando y cambiando constantemente, debiendo adaptarse necesariamente a esa realidad social en la que se ejercen esos derechos fundamentales. No olvidemos, entonces, el corte transversal de los derechos humanos, y si a ello le sumamos los caracteres de progresividad, interdependencia y retroalimentación, caeremos en la cuenta de que indudablemente los derechos humanos son inacabados, pues están en constante reformulación. No obstante, muchas veces esos cambios pueden ser altamente beneficiosos y otras veces, por cierto, perjudiciales, como es el caso del COVID-19. Nos enfrentamos actualmente a una emergencia sanitaria global sin precedentes ocasionada por la pandemia del virus que causa el COVID-19, ante la cual las medidas adoptadas por los estados en atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos. La pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población en virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad personal que supone el COVID-19, así como sus impactos de inmediato, mediato y largo plazo sobre las sociedades en general y sobre las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad. En este contexto, la pandemia supone desafíos aún mayores para los estados, tanto en términos de políticas y medidas sanitarias como en capacidades económicas, que permitan poner en marcha medidas de atención y contención que resultan urgentes y necesarias para proteger efectivamente a sus poblaciones, acordes con el derecho internacional de los derechos humanos. Por una cuestión de extensión temporal, me voy a centrar en dos derechos que muchas veces pasan desapercibidos, pero que lamentablemente las vicisitudes de la pandemia global se han encargado de visualizar, poniendo en evidencia la insuficiente protección y el casi nulo goce de estos derechos para ciertos sectores de la población. Me refiero al acceso al agua potable y el acceso a una educación digital inclusiva. Empecemos con el derecho al agua potable. En lo tinente a este derecho, podemos decir que miles de personas, miles de millones de personas para ser más específico, en todo el mundo siguen careciendo hoy por hoy, actualmente, en el año 2020, de acceso al agua, el saneamiento y la higiene, según un nuevo informe de UNICEF y de la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud. Aunque parezca mentira, alrededor de 2.200 millones de personas en todo el mundo no cuentan con servicios de agua potable gestionados de manera segura, y a su vez 4.200 millones de personas no cuentan con servicios de saneamiento gestionados de manera segura y 3.000 millones carecen de instalaciones básicas para el lavado de manos. El informe revela también que 1.800 millones de personas han obtenido acceso a los servicios básicos de agua potable desde el año 2000, pero aún existen grandes desigualdades en la accesibilidad, disponibilidad y calidad de estos servicios. Se estima que 1 de cada 10 personas en el mundo todavía carecen de servicios básicos, incluidos los 144 millones que beben agua de superficies que no han recibido tratamiento adecuado. Los datos
muestran que 8 de cada 10 personas que viven en zonas rurales carecían de acceso a estos servicios y en 1 de cada 4 países, con estimaciones para diferentes grupos de riqueza, la cobertura de los servicios básicos entre los más ricos era por lo menos el doble de alta que entre los más pobres. Desde el año 2000, la proporción de la población que practica la defecación al aire libre se ha reducido a la mitad, aproximadamente de un 21 a un 9%, y 23 países han logrado casi la eliminación, lo que significa que menos del 1% de la población todavía realiza esta práctica. Sin embargo, hay 673 millones de personas que todavía lo hacen y se concentran cada vez más en los países que son denominados de alta carga. Peor aún, en 39 países, sobre todo del África subsahariana, el número de personas que lo hacen actualmente aumentó, de hecho, debido al fuerte crecimiento demográfico registrado durante este periodo en la región. Cada año, y escuchen bien esta cifra, 297.000 niños menores a 5 años mueren debido a la diarrea relacionada con la falta de agua, saneamiento e higiene. Reitero, 297.000 niños menores de 5 años mueren debido a la diarrea relacionada con la falta de agua, saneamiento e higiene. El saneamiento deficiente y el agua contaminada también están claramente relacionados con la transmisión de enfermedades tales como el cólera, la disentería, la hepatitis A y la fiebre tifoidea. En nuestro país, la situación no cambia para mejor. El sector de agua y saneamiento de Argentina tiene un atraso significativo en lo que se refiere a cobertura de agua y cloacas y requiere mejoras urgentes en la calidad y eficiencia de los servicios. Y acá me permito hacer un paralelismo. En lo atinente a la estadística que les pasaba recién, son mucho más actuales que las cifras que tenemos de Argentina, porque son del año pasado, o sea, del pasado año 2019, y acá en las estadísticas encontradas en Argentina son del año 2015, es decir, que podemos llegar a tener un desfasaje de 5 años al respecto. En lo que tenemos de datos, se estima que 39.8 millones de personas residen en áreas urbanas, de las cuales el 87% tiene acceso a red por agua pública y el resto a cloacas. Pero la mala noticia, lamentable por cierto, es que no hay estadísticas confiables respecto al nivel de tratamiento de las aguas residuales. Sin embargo, algunas fuentes extraoficiales calculan que se encuentra en un porcentaje que oscila entre el 15 al 20% de las aguas recolectadas. Si bien los números y estadísticas que anteriormente les pasé asustan, este último dato que les acerco, a mi criterio, es contundentemente aterrador. 1 de cada 3 personas en el mundo no tiene acceso a agua potable. Escucharon bien. 1 de cada 3 personas en el mundo no tiene acceso al agua potable, lo cual configura la extrema y urgente necesidad de que los estados empiecen a implementar políticas públicas para lograr el ejercicio y el goce pleno de este derecho. Ahora voy a pasar al otro derecho, que es el tema de la educación. Y vamos a ver que tiene algunos paralelismos con otros derechos, situación que es similar a la mayoría de los derechos, pero que vamos a tener que tocar tangencialmente otros derechos. Esto es una característica común en todos los derechos, porque es claro que los derechos no se gozan de manera separada, sino que van siendo interdependientes, es decir, que se van interrelacionando entre sí. No podemos gozar un ejercicio o un derecho en su ejercicio de manera separada con otro o de manera discontinuada, o sea, todos los derechos los vamos ejerciendo simultáneamente. En lo que es la educación, y como bien es sabido por todos, y en una medida que creo que ha sido acertada y sensata, la mayoría de los gobiernos de todo el mundo han cerrado temporalmente las instituciones educativas en un intento por contener la propagación de la pandemia del virus COVID-19. Estos cierres a nivel nacional están afectando alrededor del 70% de la población estudiantil en el mundo. Varios otros países han implementado cierres localizados que impactan a millones de estudiantes adicionales. La UNESCO está apoyando a los países en sus esfuerzos por mitigar el impacto inmediato del cierre de escuelas, particularmente para las comunidades más vulnerables y desfavorecidas, y para facilitar la continuidad de la educación para todos a través del aprendizaje remoto. Aquí
es donde empieza a jugar un rol preponderante un término que hoy por hoy está bastante de moda y que es la llamada brecha digital. Garantizar el acceso más amplio e inmediato al servicio de Internet de toda la población y desarrollar medidas positivas para reducir de manera rápida esta brecha digital que enfrenta a los grupos vulnerables y menores ingresos debería ser una política pública activa de los Estados. Que por cierto, a diferencia del derecho anterior que trate, en este caso sí existen las políticas públicas al respecto, aunque siguen siendo por lo menos deficientes, cuanto menos deficientes. No se puede justificar de ninguna manera la imposición de restricciones al acceso a Internet por motivos de orden público o seguridad nacional. Asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el COVID-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad y orden público también debería ser una prerrogativa que los Estados sigan. Los órganos que garanticen este derecho y los sujetos obligados deben otorgar especial prioridad a las solicitudes de acceso a información relacionadas con la emergencia de salud pública, así como informar proactivamente, en formatos abiertos, de manera accesible, a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, de forma desagregada sobre los impactos de la pandemia y los gastos de emergencia. Dicho esto, retomamos con el tema de lo que es la educación, porque tenía claramente una influencia o una interacción con todo lo que es tecnología y acceso a la información. En esto es claramente una muestra de cómo juega un rol importante la tecnología y cómo el crecimiento exponencial de esta tecnología también impacta de manera significativa sobre otros derechos existentes. En lo que sea el derecho a la educación, los Estados deben disponer de mecanismos que permitan a los niños, niñas y adolescentes saber con el acceso a la educación y con estímulos que su edad y nivel de desarrollo requieren. En particular, los Estados deben proveer herramientas para que los adultos responsables realicen actividades con sus niños y niñas, privilegiando el refuerzo de los vínculos familiares y previniendo la violencia en el hogar. También es muy importante que se establezcan algún tipo de mecanismos o políticas para asegurar que las niñas y los niños con algún tipo o grado de discapacidad puedan acceder a la educación en línea sin exclusiones mediante sistemas de apoyo, estrategias de comunicación y contenidos accesibles. Y aquí me permito hacer una breve reseña para puntualizar este derecho. Como había dicho anteriormente, a diferencia del acceso al agua potable, en este caso sí hay algunas políticas públicas que se implementan, sí han habido avances con el tema de una educación más inclusiva, pero todavía sigue siendo deficiente. ¿Por qué? Porque, como les decía anteriormente, en este caso es una clara muestra de cómo se hace patente que muchas veces esa tecnología exponencial que trata de unir globalmente a todo el mundo, en su afán por ser inclusiva, termina siendo exclusiva de una manera muy salvaje, llegando a crear incluso una nueva categoría de analfabetos que son los analfabetos digitales, que son aquellos niños, niñas o adolescentes que por su situación de pobreza, marginalidad o desigualdad social no pueden tener acceso a este tipo de educación porque no cuentan ni con un celular, ni con un dispositivo que tenga internet, ni con una computadora con las características y especificaciones que le permitan acceder a esa educación y terminan siendo claramente excluidos. Y ahora, para cerrar, a modo de conclusión, les diré que el deber de garantía de los derechos humanos requiere que los Estados protejan los derechos atendiendo a las particularidades y necesidades de protección de las personas, y esta obligación involucra claramente el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Ante las circunstancias de la pandemia del COVID-19, que constituye una situación de riesgo real, los Estados deben adoptar medidas de forma inmediata y de manera diligente para prevenir la ocurrencia de afectaciones al derecho a la salud, la integridad personal y la vida. Tales medidas deben estar enfocadas de manera prioritaria
a prevenir los contagios y brindar un tratamiento adecuado a las personas que lo requieren. El objetivo de todas las políticas que se adopten deben basarse en un enfoque de derechos humanos que contemplen la universalidad, la inalienabilidad, la indivisibilidad, la interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, la perspectiva de género, la diversidad e interseccionalidad, la inclusión, la rendición de cuentas, el respeto del Estado de Derecho y el fortalecimiento de cooperación entre los Estados. De esta manera, podremos hacer visible el goce real de esos derechos que hoy por hoy las pandemias nos exponen a su peor versión. Muchas gracias.